Era el año 1989. Quizás algunos de ustedes no habían nacido aún. Era una época un poquito difícil en Colombia, época de narcotráfico, época en que sonaban algunas bombas en la noche y épocas de cambios. El cambio más importante en mi vida en esa época, ¿cuál era? Prestar servicio militar. Y sí, el decano de ingeniería de la Sergio Arboleda prestó servicio militar. Para mí fue un cambio muy importante y fue un cambio que me ayudó a aprender muchas cosas. Cosas que no me imaginaba en ese momento. ¿Cómo fue ese servicio militar? Tal vez el primer cambio al que me había enfrentado es que en ese momento yo tenía el pelo un poco largo, la greña un poco larga, ¿no es cierto? Y al siguiente día ya me estaban haciendo la chuler, como llaman aquí en Colombia en el ejército, al proceso de quitarle a uno el pelito y dejarlo como estoy hoy, en este momento, más o menos. Y ese fue el primer cambio al que me había enfrentado. Pero no fue el único. Al día siguiente nos estaban levantando a las 4 de la mañana en Bogotá, a 10 grados centígrados, a bañarnos con agua absolutamente helada, cosa que yo nunca había vivido en mi vida. Y así eran los cambios día a día en ese momento. No solo agua helada, sino después pararse a hacer ejercicio, 2 o 3 horas de ejercicio. Después de hacer ejercicio, ir a aprender cánticos, cómo sonaban las cornetas, cuál era el significado de cada uno de esos toques de las cornetas. Y yo estaba sentado ahí preguntándome, ¿y yo qué hago en este lugar? ¿Yo por qué terminé en este sitio? Y es un sitio que, como les decía, me permitió aprender varias cosas, y entre ellas elementos que tienen que ver con el manejo de organizaciones y la gestión de organizaciones. ¿Cómo se gestiona una organización como esta y cuáles son los factores que yo encontraba que a mí en el fondo no me hacían el mayor de los sentidos? Primero, la desconfianza como la emoción predominante. Es un sitio en donde yo encontré que se vivía de esa manera, se vivía desde la desconfianza. Segundo, el castigo como una herramienta para la enseñanza, para el aprendizaje de las personas que estábamos sentados ahí. La forma de uno corregir algo que no estaba funcionando bien eran 22 de pecho o eran 4 vueltas a la rotonda o cosas de ese estilo. Y bueno, yo me preguntaba, ¿será que es la única manera de aprender en un entorno como estos? El maltrato o el trato injusto, por lo menos esa fue la experiencia que yo viví en ese momento. El foco puesto normalmente en el error, no era un lugar donde nos decían, oiga, ¿cómo está funcionando de bien esto? ¿Cómo lo has hecho de bien con esto? Sino que más bien el foco estaba puesto en qué momento nos equivocábamos, en qué momento no hacíamos las cosas bien, precisamente para corregirlas, por supuesto, claramente con un propósito establecido desde esta institución. Y el miedo como mecanismo para el orden y para el control, algo que fui aprendiendo en la vida, sucede no solo en este tipo de organizaciones, sino en muchas organizaciones que tienen para modelos de gestión, modelos que podrían denominarse patriarcales. Y esta era la casa del patriarcado, por lo menos así la sentía yo en este momento. Y algo que me hacía o me colocaba en una situación de vulnerabilidad muy fuerte y era no sentirme visible. Era una persona más en un mundo y un batallón lleno de personas, en el pelotón número 2, en la escuadra número 3, en la fila 4, en el puesto 16. Y ese era Mauricio Isaza allá. Pero esos fueron aprendizajes que me dieron a entender que no es que fuera un sitio malo o bueno en sí mismo, sino lo que realmente era importante ahí era lo que estaba pasando conmigo, lo que yo sentía en un espacio que se movía de esa manera. Porque podía ver a mi alrededor muchas personas que estaban viviendo la misma experiencia, pero de una forma muy llamativa, estaban disfrutando el proceso, les gustaba estar prestando servicio militar, incluso el método y el modo les parecía muy bien y lo disfrutaban también bastante. Pero después tuve otras experiencias en mi vida que me llevaron a ver las cosas de una manera diferente, a vivir otros espacios distintos. Uno de ellos fue mi primer trabajo laboral. Mi primer trabajo fue en una firma de consultoría llamada Kaizen Andina. Kaizen es el nombre de una filosofía japonesa que significa mejoramiento continuo. Y lo que yo aprendí con mis jefes, 2 profesores míos de la Universidad de los Andes, que tenían esta firma de consultoría, era cómo poder acompañar empresas para desarrollar procesos de cambio y de movilización fundamentados en un tema particular, y era el desarrollo del talento humano. Es decir, entender que todas las personas que están en una organización, independientemente de que estén en cargos directivos, que estén en la gerencia media o que estén en cargos operativos, tienen un potencial creativo gigantesco, tienen un potencial de innovación gigantesco. Y a veces las organizaciones hacemos visibles a esas personas de la base. Y es ahí donde está el mayor potencial de desarrollo de una organización. Y eso es lo que fundamentalmente decía esta filosofía. ¿Cómo podemos desarrollar equipos de trabajo autogestionados? Personas que no tengamos que estar controlando, sino que sean capaces de mirar su información, de analizar su información, de analizar los datos de su organización y poder tomar decisiones orientadas precisamente hacia la mejora continua. Y eso era lo que hacíamos en esta firma de consultoría y me llamó la atención porque me generó varios aprendizajes. El primero de ellos es el de comprender que el trabajo en equipo
es un tema que no en todas las organizaciones se da y que hay una razón fundamental para ello. Fíjense que si uno mira cómo funciona el colegio, cómo nos evalúan en el colegio, de forma individual. Y si uno mira, en mi caso, hasta esa experiencia de ese momento, cómo operó el ejército, pues también con un proceso de evaluación de forma individual. Y llegábamos a compañías donde mirábamos cómo se llevaba o se desarrollaba la gestión y resulta que también se evalúa la gestión de forma individual. Entonces, ¿cómo queremos trabajo en equipo cuando todo lo que hemos hecho atrás está invitando a la gente a que trabajemos de manera individual y no colectiva? Primera gran enseñanza, la importancia del trabajo en equipo. Cómo desarrollar en las personas la posibilidad de empezar a trabajar colectivamente. Y la segunda es entender que el activo o el único activo o la única inversión que uno puede hacer en una organización que tiene retorno infinito es aquella que uno haga en su talento humano, la inversión que uno haga en las personas. Y eso se vio reforzado tiempo más adelante. Cuando tuve la oportunidad de arrancar en esta universidad, comenzar a trabajar aquí en la Sergio Arboleda, me invitaron a un curso. En realidad la invitación no era solo un curso, me habían invitado a montar un centro de negociación y relaciones aquí en esta universidad y para ello me enviaron a un curso a Viña del Mar, al sur de nuestro continente. Y cuando llegamos a Viña del Mar, pues nos sentamos en un programa que se denominaba Negociación e Inteligencia Relacional, con un modelo o método bien interesante porque era un método distinto a los métodos tradicionales que enseñan para negociación en universidades como Oxford, Harvard o estas universidades del norte, y aquí veíamos un modelo que nos venía del sur, fundamentado en unos aspectos distintos, fundamentados en unos conservares diferentes. Y lo que me llamaba la atención de este curso particularmente era escuchar palabras que me hacían mucho sentido a mí en mi vida personal. Palabras como la importancia de hacer visible al otro en una relación. ¿Cómo es que en una negociación yo debo hacer visible al otro? Cuando normalmente lo que la gente quiere en una negociación es ver cómo puede sacar provecho de ese espacio en el que está ahí. ¿Cómo puede uno generar un mejor resultado o una mejor tajada? Y habían dos profesores allá diciéndonos que eso no es lo único importante. Nos estaban diciendo, ojo, a veces sí es importante también sacar el foco del resultado y ponerlo en el negociador, entender qué está pasando con la persona que está enfrente, hacerla visible, porque cuando surge ella, surgen sus necesidades. Y usted puede comprender, con base en eso, que usted puede satisfacer no solo sus necesidades, sino también las de las personas que están frente a usted. Y lo segundo, crear relaciones fundamentadas en la confianza. ¿Cómo puede uno utilizar un espacio como la negociación para generar confianza cuando realmente creemos o vemos que la negociación es un espacio que parece más un campo de batalla, que parece más un lugar de lucha, un lugar en el que nos entrenamos para ir a combatir y sacar un resultado? Incluso en muchas universidades se enseña negociación con un famoso libro, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu, que algunos de ustedes también habrán tenido la oportunidad de leer. Pero lo más llamativo de estas dos últimas historias, como decía hace un rato, no es que fueran mejores escenarios, sino que eran escenarios, y es algo que comprendí más adelante en mi vida, que tenían algo en común. ¿Qué tenían en común ese escenario de la primera firma de consultoría y ese escenario de ese curso de negociación que estaba sucediendo allá en Viña del Mar? Y lo único que tenían en común es que los aspectos que se repetían en ellos me hacían a mí un enorme sentido. Y me hacían un enorme sentido desde mis distinciones, desde mi ADN, desde mi manera de operar, desde las cosas que compaginaban muy bien con mis valores, que compaginaban muy bien con mis creencias y por lo tanto yo me sentía muy bien en ese espacio. Si no me sentí bien en el primer espacio que les conté, empezaba a encontrar lugares en las organizaciones donde lo que yo encontraba me hacía muchísimo sentido. Y al hacerme sentido, yo funcionaba de manera distinta, yo operaba de manera diferente. Todo lo que pasaba a su alrededor funcionaba o lo veía con mejores ojos, con unos ojos mucho más positivos. Entonces la pregunta estando en una universidad es, oiga, ¿y cómo serán esos espacios en la universidad? ¿A qué se parecerán nuestros espacios en el salón de clase? ¿O a qué se parecerán nuestros espacios de relacionamiento con los estudiantes aquí en la universidad? Porque lo importante no es preguntarse qué pasa afuera o preguntarse únicamente qué pasa con otros, sino preguntarse qué pasa con uno y qué pasa en el espacio al que uno pertenece. Entonces, si hoy estoy aquí, la pregunta es, oye, ¿y cómo son nuestros espacios relacionales aquí en la universidad? Y encontré algunas premisas que les quiero compartir y que ustedes, por supuesto, conocen. Y la primera de ellas tiene que ver con salones o espacios confinados. Y eso se repite en esta y en muchas otras universidades. Espacios cuadrados, con filas alineando y cubriendo, muy parecido a un batallón, curiosamente también, con un general enfrente, dirán algunos también, que está diciendo cómo deben ser las cosas, el profesor como comunicador unidireccional del conocimiento, el que todo lo sabe y todo lo conoce, y otras personas sentadas enfrente recibiendo y absorbiendo ese conocimiento. Encontré otra premisa curiosa, y es que también es común encontrar en las universidades el premio y el castigo
como el factor para motivar. O para motivar entre comillas. Creemos que la manera también de controlar en ese espacio es a través del premio y del castigo, y que eso se repite, y se repite en muchas instituciones educativas, se repite en los colegios, se repite en las universidades y se repite en otros espacios. Encontramos también, o encontré también como dato curioso, altos volúmenes de teoría y poca práctica. Y me cuestionaba mucho porque eso no solo pasa en una universidad. Yo tengo a mis hijos hoy en edades pequeñas, en el colegio, y encuentro que van a sus sesiones de clase en una semana normal y tienen 9 o 10 materias diferentes. Y en cada materia hay conocimiento, conocimiento, conocimiento y conocimiento que nos entregan y nos entregan, casi que pensando que se puede amarrar para que eso se quede allá guardado y la persona todo eso que vimos lo va a aprender. Y probablemente es un mecanismo que vale la pena también cuestionárselo y preguntárselo. Evaluación como mecanismo de control, como un espacio en donde pareciera ser que la evaluación es el resultado final. Un control de calidad, ¿pasa o no pasa? Algo que nos viene dado incluso de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde se gestan los modelos educativos que hoy repetimos y que conservamos en la mayoría de instituciones educativas, en donde precisamente la evaluación parece ser más un mecanismo de control de calidad que un proceso normal dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. También la estandarización de contenidos y métodos, como muestra esta imagen que está acá, probablemente algunos ya la hayan visto, y es una imagen que dice, oiga, para que la prueba sea justa, por favor, súbanse todos al árbol. Y resulta que no todos somos iguales. Está muy bien que podamos hacer pruebas estandarizadas, parece que está muy bien, pero resulta que eso desconoce que enfrente tenemos personas con diferentes dominios de existencia, personas con diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de pensamiento y diferentes habilidades. Y lo que parece ser una prueba justa, muchas veces no resulta ser una prueba justa para todos. Entonces la pregunta en el fondo es, ¿qué pasa si nosotros transformamos eso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en ese espacio relacional que estamos hoy acá, transformamos la desconfianza por confianza? ¿Podemos operar en un entorno fundamentado en la confianza? ¿Se puede hacer que en las universidades estemos en un salón de clase operando desde la confianza? ¿Es eso posible? ¿Será que nosotros podemos cambiar el maltrato en los espacios organizacionales y cambiar el maltrato por buen trato? Es decir, ¿qué pasa si tratamos bien a las personas? ¿O será que podemos ver el error no como un elemento que deba ser castigado, sino entender que el error es normal? Es más, cuando uno dice equivocarse o cuando uno se equivoca y comete un error, pues es natural y normal entender que uno no sabe que se está equivocando. Porque si uno se equivocara de gusto, eso no es un error. Eso es negligencia. Resulta que uno se equivoca sin saber que se está equivocando. Es en una segunda experiencia que uno se da cuenta que aquello que hizo en el pasado, hoy decimos que es un error. Entonces, ¿el error debe ser castigado? ¿Cuántas veces se han equivocado los inventores que se han metido en una loca idea y que quieren desarrollar un proyecto de futuro? 1, 2, 5, 10, 1000 veces. Es decir, el error es parte fundamental del aprendizaje. ¿Qué pasa si en vez de ver a nuestros estudiantes con negativismo los vemos con positivismo? ¿Qué pasa si vemos a nuestros directivos no con negativismo sino con positivismo? ¿Qué pasa si hacemos que las personas surjan como visibles en el espacio de clase? Y así son miles de preguntas que vale la pena y que creo que podrían transformar ese espacio en el que estamos nosotros hoy. Por ejemplo, ¿qué pasa si innovamos con las metodologías? ¿Qué pasa si incorporamos otro tipo de elementos en el salón de clase? No solo la clase teórica tradicional, no solo el tablero de tiza o de marcador con una clase teórica o el PowerPoint. ¿Qué pasa si innovamos, hacemos talleres de design thinking? ¿Qué pasa si, por ejemplo, desarrollamos experiencias vivenciales como las que vimos hace un rato acá? Porque probablemente la mejor manera de aprender acerca de confianza no es haciendo una cátedra de confianza. Es como vemos en una imagen como esta, poniendo a alguien a que se pare a 2 metros de altura y se tire hacia atrás en la confianza de que alguien lo va a recibir. Y ahí se siente la confianza. Se vive de manera muy distinta desde la práctica que desde la teoría. ¿Qué pasa si salimos del salón de clase? ¿Por qué solo aprendemos en un salón? ¿Qué pasa si entendemos que el mundo entero que está allá afuera es nuestro salón de clase? De pronto aprendemos más de comercio visitando un puerto, mirando cómo funciona el transporte de contenedores, mirando cómo se cruza el canal de Panamá, ¿de acuerdo? Que sentados en un salón de clase entendiendo los tipos de contenedores desde un aspecto únicamente teórico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, incorporamos las tecnologías? Parece ser que a los profesores nos da temor el uso de las tecnologías. Por supuesto, muchos somos de otra generación. Aquí hay muchos de generación X, hay muchos de generación
nacidos tal vez entre 1980 y 1990, y no necesariamente los profesores que están aquí son de esa misma generación. No todos han vivido ese tipo de experiencia. Y entonces, ¿por qué el temor a la tecnología? ¿Qué pasa si en vez de temerle al celular o al computador incorporamos los celulares y los computadores al salón de clase? ¿O qué pasa si hablamos nosotros de felicidad y de amor en las clases o en los escenarios que manejamos acá? Y es una tarea que pareciera también generar mucho estupor en las personas. Creo que en ningún escenario nos han hablado de felicidad, por lo menos a mí en mi casa nunca me explicaron qué era la felicidad o cómo podía desarrollarme como una persona para ser una persona más feliz, o incluso parece ser que la palabra amor estaba vetada en mi escenario familiar o en el de algunos, no porque mi papá o mi mamá no me quisieran, sino porque pareciera que esa palabra estuviera vetada y a veces estuviera vetado dar un abrazo, sentirse en un espacio amoroso y cálido. ¿Y será que nosotros podemos transformar nuestros espacios aquí para ser espacios amorosos? Y esa es una pregunta con la que los quiero dejar a todos en la tarde de hoy. ¿Por qué? Porque siento que cuando uno cambia y cambia su emoción, cambian las acciones que uno desarrolla en cualquier tipo de entorno. Y cuando cambian las acciones, la percepción de los demás sobre uno y quién es uno cambia también. Y cuando uno cambia, cambia su entorno. No importa cuál sea nuestro entorno. Probablemente darnos a la tarea de querer cambiar el mundo entero es una tarea muy difícil. Pero de lo que sí estoy seguro es que todos nosotros podemos poner un grano de arena para transformar el entorno en el que nosotros estamos. No importa si tenemos un cargo directivo, no importa si estamos en la gerencia media, no importa si estamos en un cargo operativo. Desde el rincón en el que estamos, tenemos la posibilidad de transformar nuestros entornos. Por eso mi invitación de cierre es una invitación para que le regalen ustedes al entorno la mejor versión de ustedes mismos. Muchas gracias.